Mi nombre es Luis Ochoa Bravo, soy estudiante de la UNAD en la carrera TCU en Urgencias Médicas en el segundo semestre. El propósito de este video es el ejemplificar de manera gráfica en este video las dos acciones que he aprendido en esta unidad, los cuales son la evaluación primaria y secundaria en mi paciente. Para ello voy a estar con mi equipo de protección personal colocado, mis barreras de bioseguridad, que son mis gogles, guantes de látex y un cubrebocas, el cual no traigo en este momento para efectos prácticos y para efectos didácticos de este video. Lo primero que tengo que hacer para poder estar con mi paciente es haber asegurado previamente la escena. Los riesgos potenciales que se encuentren presentes debo minimizarlos o debo de neutralizarlos. Una vez que mi escena es segura, ingreso con mi paciente para poder hacer de primera instancia la evaluación primaria en él. ¿Qué es lo que voy a evaluar primeramente? Su estado de conciencia. Para ello voy a utilizar la mnemotecnia ABDI. Y lo que yo hago en ese momento es, primero, veo a mi paciente si se encuentra alerta. Esa es la primera letra. Si se encuentra alerta. En este caso, no veo algún signo que me evidencie que mi paciente esté alerta, por lo tanto paso al siguiente estímulo, que sería el estímulo verbal. Me acerco a él, lo tomo por el hombro y empiezo a preguntarle de manera firme, con voz clara: «Hey, ¿me escucha? ¿Se encuentra bien? ¿Me escucha?». Si no encuentro una respuesta de mi paciente, paso al siguiente estímulo, que es el estímulo doloroso. Debemos ser cuidadosos al aplicar este estímulo, pues se puede generar algún malestar, no solamente en mi paciente, sino en la gente que está a mi alrededor y que pueda malinterpretar el movimiento que estoy haciendo. Debo hacerlo de manera sutil, pero también firme. Voy a hacer un estímulo en este músculo y de igual manera sigo preguntando: «Hey, ¿me escucha? ¿Se encuentra bien? ¿Me escucha?». Si no encuentro alguna respuesta con este estímulo, entonces yo determino que mi paciente está inconsciente. Una vez que valoré el estado de alerta de mi paciente, puedo determinar que esté consciente o que esté inconsciente. Si estuviera consciente, entonces puedo iniciar un interrogatorio. Si estuviera inconsciente, entonces yo tengo que valorar el A, B y C. En este caso voy a valorar primeramente la letra A, que se refiere a la apertura de la vía aérea y también el control de la columna cervical en caso de que mi paciente presente antecedentes de trauma. ¿Qué maniobras voy a hacer para que yo pueda realizar la apertura de la vía aérea? Existen 3 posibilidades y 3 maniobras para hacerlo. La primera de ellas es la inclinación de la cabeza. Voy a tomar mi mano de esta forma, como haciendo una forma de C, y lo que voy a hacer es retirar hacia atrás la cabeza de mi paciente. Esta maniobra únicamente se debe realizar en pacientes que tengan antecedente no traumático, porque si yo genero un movimiento de esta naturaleza cuando hay un daño en la columna cervical, puedo agravarlo. Únicamente para pacientes que no tengan un antecedente no traumático. Otra maniobra que yo puedo utilizar para la apertura de la vía aérea es la inclinación de la cabeza con el levantamiento del mentón de manera simultánea. Sería de esta manera. Aquí yo garantizo que la vía aérea de mi paciente se encuentra abierta. Y por último, la que se recomienda cuando un paciente tiene un antecedente severo de trauma. ¿Cuál es? La subluxación mandibular. Y para ello, yo me coloco de esta manera. Busco el ángulo de la mandíbula de mi paciente y lo que voy a hacer es, de esta manera, hacer la apertura, sin que la columna cervical del paciente tenga un movimiento importante. Esta sería la maniobra de subluxación mandibular. ¿Cuál voy a utilizar? Eso va a depender de la valoración que yo he hecho previamente con mi paciente y del antecedente que tenga. Si fuera traumático, la maniobra recomendada es la subluxación mandibular. Una vez que tengo en mi paciente una vía aérea abierta y permeable, el siguiente paso a verificar es nuestra letra B, que se refiere a la ventilación del mismo. Tengo que verificar. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a utilizar una mnemotecnia que es la mnemotecnia BES.
Tengo que ver, tengo que escuchar y tengo que sentir. En este caso, la ventilación de mi paciente que sea adecuada. Y para ello, sin perder la apertura de la vía aérea que ya tengo aquí, me voy a acercar a mi paciente aproximadamente unos 5 centímetros de mi oído a su vía aérea. Voy a estar viendo la expansión toracoabdominal que sea realizada de manera correcta y voy a estar sintiendo la exhalación de mi paciente y voy a escuchar, voy a oír que se realice ese intercambio gaseoso de manera correcta. El tiempo aproximado para esta valoración es de 5 a 10 segundos. El siguiente parámetro que yo tengo que valorar va a ser la circulación de mi paciente. Que mi paciente tenga pulso. ¿Cómo lo voy a hacer? Sin perder la apertura de la vía aérea de mi paciente, yo lo que voy a hacer es buscar pulsos que sean principales. En este caso, pudiera buscar yo los carotídeos o pudiera buscar los radiales. Por posición, es más conveniente que yo pueda realizarlo en esta parte del cuello, la búsqueda de mis pulsos carotídeos. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando estos 2 dedos, busco en esta parte, entre el esternocleidomastoideo y la tráquea de mi paciente, la presencia de el pulso. Y lo voy a medir durante aproximadamente 5 segundos. Es importante que al valorar también el pulso de nuestro paciente, chequemos si hay alguna hemorragia importante y evidente presente, alguna hemorragia externa. Y si fuera el caso, en este momento actuamos de inmediato para controlarla. Hay literaturas en las cuales mencionan que la valoración de la ventilación junto con la circulación se haga de manera simultánea. Y es muy posible hacerlo y sería lo más adecuado. ¿Por qué? Porque yo en un solo movimiento, aplicando el BES y buscando el pulso de mi paciente, puedo hacer la valoración de los mismos parámetros y encontrarlos. Si yo no encontrase ventilación correcta de mi paciente o circulación, yo actuaría de inmediato también para revertir esta situación aplicando maniobras de RCP. Con ello terminaré yo mi valoración primaria en mi paciente. A continuación, vamos a ver la evaluación secundaria en nuestro paciente. ¿Cuál es el propósito de esta? Es ayudarnos a complementar de una manera mucho más detallada los hallazgos que pudimos haber encontrado en nuestra evaluación primaria o identificar las lesiones o padecimientos que no pudimos identificar en nuestra evaluación inicial. Y está enfocada a revisar de manera completa y detallada a nuestro paciente, iniciando de cabeza a pies. Si mi paciente estuviese consciente y fuera un padecimiento clínico el cual estuviera presente como condición médica del mismo, lo que voy a hacer es también realizar una entrevista y voy a hacer una serie de preguntas para poder yo indagar y saber cuál es el origen o cuál es el problema que está originando ese padecimiento en mi paciente. Hay muchas bibliografías en las cuales se menciona la manera correcta de hacerlo. Una de las cuales yo estuve investigando y voy a aplicar en este momento es la que se maneja en el curso Soporte Básico de Vida, el cual es dado y proporcionado por la oficina OFDA de Estados Unidos, y menciona varias cosas que son importantes y que son muy prácticas y que voy a mostrar en este video. La revisión secundaria se realiza de cabeza a pies y vamos a encontrar en ella esos hallazgos que quizás no pudimos ver en nuestra valoración inicial o que hasta este momento lo podemos hacer. La evaluación secundaria se puede hacer en el lugar o, dependiendo del estado, si es crítico de mi paciente, será a bordo de la ambulancia en el trayecto hacia el hospital. Una vez más, utilizando mi equipo de protección, voy a empezar de cabeza a pies. Voy a aplicar una mnemotecnia que se conoce como ED2 y voy a buscar heridas, deformidad, dolor y sangrado de mi paciente. ¿Cómo voy a hacerlo? Voy a empezar de cabeza a pies, siempre diciéndole a mi paciente qué es lo que voy a hacer y que si hay alguna molestia o hay alguna situación que mi paciente me refiera, voy a estar al pendiente de ella. Y voy a iniciar utilizando mis dedos y voy a meterlos y voy a sacarlos para estar verificando la presencia de sangre y posibles hemorragias, y al momento de encontrarlas
voy a actuar de inmediato para controlarlas. Empiezo de la parte posterior del cráneo de mi paciente sin que yo haga movimientos muy fuertes o que puedan ocasionar una lesión mayor a mi paciente, y voy a empezar a tocar y a palpar toda la región del cráneo, buscando precisamente las heridas o deformidad, o que mi paciente en el momento que yo esté realizando esa exploración refiera un fuerte dolor. En ese momento me detengo y voy a seguir buscando de manera mucho más puntual, firme, pero también delicada, si hubiera alguna lesión probable en esa área donde me está refiriendo mi paciente. Voy de la parte posterior de la cabeza hacia la parte anterior. Verifico continuidad ósea, auxiliándome de una lámpara. Voy a estar yo observando también si puedo encontrar yo fluidos en las partes importantes de mi paciente, como pueden ser oídos, nariz y boca. Sigo valorando. Voy a checar que en la nariz de mi paciente no se encuentre sangre o fluidos. De igual manera, en su boca busco la integridad de las piezas dentarias. Puedo también buscar si hubiera alguna prótesis y, si fuera este el caso, retirarlas, o si mi paciente o familiares me refieren que tiene prótesis, lo que voy a hacer es retirarlas para evitar que esas mismas puedan generar un ovase, una obstrucción de la vía aérea por ese cuerpo extraño. Voy a valorar también dentro de su oreja la presencia de sangre o de algún fluido que me pudiera indicar una lesión grave de mi paciente. Empiezo por la oreja que está más próxima a mí y posteriormente la que se encuentra más alejada de mí. Continúo checando la integridad ósea del maxilar. Verifico también los huesos propios de la nariz, el macizo facial, y una vez que termino mi región de cabeza y cara, prosigo con el cuello. De igual manera, voy a verificar de la parte posterior a la anterior de mi paciente, buscando heridas, deformidades, dolor o sangrado. Si la ropa de mi paciente fuera un impedimento para que yo realizara esta valoración, voy a retirarla. Voy a aplicar la letra E, que es la exposición, siempre buscando cuidar el pudor de mi paciente. Verifico la integridad en su columna cervical, la alineación de la tráquea, y con esto concluyo el segmento de el cuello. ¿Qué es lo que seguiría? Voy a valorar la zona del tórax. Para ello, de igual manera, en ambos lados, empiezo a verificar que haya simetría, que la ventilación de mi paciente no sea paradójica, sea simétrica. Voy a utilizar mis manos como si estuviera tocando un piano y recorrer todas las estructuras óseas que forman el tórax, tanto del hemitórax izquierdo como el derecho, en su zona anterior y en su zona posterior. Una vez que he concluido la valoración del tórax, paso a la zona del abdomen. El siguiente segmento que voy a valorar va a ser el área abdominal. Para ello, voy a iniciar en los cuadrantes superiores, haciendo una presión suave pero firme para buscar quizás alguna rigidez en el mismo que me indicaría la presencia de una hemorragia, o que mi paciente me refiera a dolor en alguna región, y de esta manera yo pueda determinar que el trauma generó alguna lesión en esa estructura interna que se encuentra por debajo de donde yo estoy tocando. Una cosa importante, en la parte de la pelvis, que es el siguiente segmento en el cual yo voy a valorar, tengo que ejercer yo primero una presión
sobre las crestas ilíacas. Verifico que no haya crepitación, verifico que no haya dolor, y también sobre la región de la cadera voy a ejercer una compresión. De igual forma, buscando que mi paciente no me refiera ningún dolor. En varones, yo voy a buscar el signo del priapismo, que lo cual me indicaría que hay una lesión grave a nivel de la columna. ¿Cómo hago esto? Sencillamente, ejerzo una presión sobre su pantalón y verifico que esté presente o no este signo. En mujeres, lo que voy a buscar es salida de líquido o de sangre vía vaginal. Una vez que valoré estos segmentos importantes del cuerpo, lo que sigue es que yo voy a valorar mis extremidades. E inicio por la extremidad superior que está más cercana a mí. Lo voy a hacer en forma de tubo, utilizando mis manos, iniciando del hombro hacia los dedos. Y aquí puedo aprovechar para que yo pueda valorar el llenado capilar, la coloración y la temperatura e incluso los pulsos distales que están en mi paciente. Una vez que tengo esa extremidad superior valorada, continúo con la extremidad inferior con la misma técnica del tubo, buscando heridas, deformidad y dolor. De igual forma, en la región de los pies, voy a retirar calzado, voy a verificar presencia de pulsos distales, el llenado capilar, la coloración y la temperatura. Una vez que tengo valorada la extremidad inferior que está más cercana a mí, voy a irme con la siguiente. Pero ahora inicio de los pies hacia la parte superior. Y por último regreso a valorar la extremidad superior que me faltó. Una vez que yo tengo valorado a mi paciente de cabeza a pies, lo que restaría sería, con ayuda de otro compañero, otro examinador y yo, y si fuera posible, quizás dos más, realizar una lateralización de mi paciente para verificar la integridad de su columna. Y una vez que se ha verificado esto, aprovecho, coloco mi férula espinal larga y posiciono a mi paciente listo para su transporte. De manera simultánea a esta valoración, yo puedo a mi paciente generarle una entrevista utilizando la mnemotecnia sample. Esto para que yo pueda tener mayores datos y mayores indicios de lo que tiene mi paciente. ¿Qué significa sample? La letra S significa buscar signos y síntomas presentes en mi paciente, no solamente los que yo identifique, sino los que también él me refiera. Algún dolor, mareo, náuseas o algún malestar que siente en este momento mi paciente. La letra A se refiere a las alergias. Pregunto a mi paciente si presenta alguna alergia a alimentos, pero sobre todo algún fármaco o algún medicamento. La siguiente letra, que sería la M, indaga sobre los medicamentos los cuales en este momento mi paciente esté ingiriendo, ya sea de manera habitual por un padecimiento crónico o sea de manera momentánea por algún tratamiento de alguna enfermedad que tenga en ese momento mi paciente. La letra P, la presencia de patologías previas que sean importantes. Si mi paciente pudiera presentar una diabetes, pudiera ser cardiópata, algún padecimiento hepático, renal o algún antecedente importante que me pudiera ser útil en este momento para valorar a mi paciente. La siguiente letra sería la letra L, que significa lunch, qué fue lo último que comió y a qué horas lo comió. Y por último la letra E, cuáles son los eventos relacionados al padecimiento o a la condición actual de mi paciente. Quizás se encontraba trabajando y cayó de una escalera, quizás empezó un dolor de manera súbita. Todo eso vamos a presentar y vamos a preguntarle a mi paciente qué es lo que tiene para tener una mayor información y mayores datos. También después de esto vamos a realizar la toma de signos vitales, la temperatura, tensión arterial, la frecuencia cardíaca, respiratoria, oximetría de pulso, si fuera necesario la toma de glucosa en sangre, y valoramos la escala de coma de Glasgow que tenga mi paciente en este momento. Todo esto es importante no solamente por los indicios que me va a marcar, sino porque también tienen que ser vaciados dentro de mi parte de ambulancias.
Pues eso sería todo en cuanto a la valoración inicial y secundaria de un paciente. Agradezco su atención y espero que esta aportación sea de utilidad. Muchísimas gracias.